Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos tengan ustedes el día de hoy. Pues en este segundo día de la jornada concursal me complace tener este gran foro, grandes panelistas, grandes abogados con una gran experiencia en materia concursal, y no solamente la concursal, sino históricamente en temas de insolvencia, incluso con la anterior ley de quiebra y suspensión de pagos. El día de hoy, para entrar en la materia, me gustaría platicar con ellos y que sea un tema de lo que han vivido, sus experiencias a lo largo de más de 30 años de experiencia que tienen prácticamente los tres. Y yo les preguntaría, y empezaré con Jaime, pero previo voy a leer tu semblanza, Jaime, y si me permites, socio fundador de Guerra González y Asociados, posee más de 50 años de experiencia legal y es reconocido hoy como uno de los abogados con mayor experiencia y liderazgo en litigios, así como en procedimientos jurídicos complejos de naturaleza mercantil, civil, administrativa, constitucional, arbitrajes y reestructuras de empresas que han pasado en procedimientos de bancarrota en México y en el extranjero. Podría leer como 20 minutos más su currícula, pero preferiría mejor que aprovechar su presencia. Y yo preguntaría a Jaime, de acuerdo a tu experiencia y a partir de la publicación de la Ley de Concursos Mercantiles y sus respectivas reformas, ¿cuál sería tu diagnóstico respecto a su efectividad? Y particularmente indicar cuáles serían las reformas que pudieran hacer el procedimiento más eficiente. Y lo anterior, me podría agregar, es derivado de la creación del Sistema Nacional Concursal, que es un sistema que se crea derivado por el Consejo de la Judicatura Federal, con la idea derivado del que se autorizan los órganos especializados en materia concursal. Bienvenido, Jaime, muchas gracias. Primeramente, gracias, Edgar, por la invitación de estar en este panel con brillantes expositores, igualmente, Fernando, Alejandro, compañeros a veces en contra, a veces a favor, a veces en conjunto, ¿verdad? Ya hemos estado en diversos procesos concursales y les agradezco también la presencia de ustedes y obviamente a ti la presencia aquí. Gracias. Evaluar una ley a través de los años y del 2000 para acá resulta verdaderamente muy difícil. No son muchos los concursos que ha habido del 2000 para acá. La situación de la economía mexicana no es precisamente la economía norteamericana, tan fuerte como la norteamericana. Y creo yo que una ley es buena a través de los resultados que se puedan obtener. Yo creo que esta ley nació producto en alguna forma del abuso que se tuvo de la ley de quiebras y suspensión de pagos, con una, creo yo, idea preclara de que no se tardaran tanto los procesos, por un lado. Segundo, tratar de resolver las cosas con ciertos principios también de la ley anterior. Los concursos mercantiles para mí es como el juego aquello de la pirinola de que todos ponen. Y es muy difícil hacer una evaluación cuando hay un conflicto de intereses plural entre acreedores, deudores, etcétera. Y una evaluación para decir si funciona o ha funcionado o no la ley, pues yo creo que depende mucho del consenso y de la sensibilidad que todos los partes dentro de un proceso tienen para poder llegar a un acuerdo o a un arreglo. Hay veces que es imposible, hay veces inclusive hasta se solapa en algunas veces actos a los comerciantes que no deberían de solaparse, y a veces también nuestro sistema jurídico no permite definitivamente un proceso rápido, accesible, eficaz, derivado precisamente de nuestro proceso escrito que nosotros tenemos. ¿Qué se me ocurriría a mí si la intención es tener un proceso más accesible? Hoy por hoy ya se ha vuelto un poco mucho costumbre el que empresas mexicanas vayan a Estados Unidos a solicitar procesos concursales allá, cuando claramente la ley concursal mexicana dice que el juez competente pues, es el del domicilio de la sociedad,
No obstante eso, van allá a Estados Unidos, se hace su Chapter 11, se hace su convenio. Yo quiero preguntar hasta cuándo es efectivo ese convenio dentro de México, que es bastante impugnable. Pero bueno, regresando al propio tema que estamos mencionando, yo sí considero que sí debe de reformarse la ley en algunas partes, Edgar, con el objeto de hacer un poco más accesible este concurso a las empresas. Ejemplo, los procesos preconcursales. Para mí el proceso preconcursal, si ya traes preconcursal, si ya traes un acuerdo con acreedores, pues ¿para qué ir a un juzgado? ¿Para qué ir a hacer una lista de acreedores provisional, definitiva, una sentencia de reconocimiento? Todo eso hace un proceso mucho más retirado, mucho más lento. Yo creo que este proceso preconcursal debe de llevarse ante el propio Instituto de Especialistas de Concursos Mercantiles, al cabo que ya hay un convenio. Llevarlo, presentarlo, instrumentarlo, constituirlo, y el expediente se presenta ya simplemente al final a un juez de distrito, que ahora son los especializados, y simplemente que apruebe para ver si no existe alguna violación a una ley de orden público. Yo creo que debe de todas maneras existir los procesos voluntarios y los procesos involuntarios. Insisto, la ley de concursos mercantiles es perfectible, pero también tiene que hacerse muchas modificaciones a otras leyes que no permiten a ciertas instituciones como las financieras, ¿verdad?, el llevar a cabo préstamos dentro del proceso concursal, o en su caso en las concesionarias, ¿verdad?, que ponen directamente que si tú te vas al concurso te cancelan la concesión, o en su caso las empresas también de transporte público que son concesionadas, las de obra pública, muchas constructoras que se dedican a obra pública, la ley de obra pública también te establece la obligación de que si te vas al concurso se cancelan, etcétera. Entonces, no es solamente una reforma de la ley concursal para hacerla más accesible, sino que yo creo que debe de irse a otras leyes también para que esto sea más factible y lograr una mayor resolución de esto. Yo creo que se le debe de dar mucho mayor facultades a los jueces de distrito para que en los casos de voluntarios, procesos concursales voluntarios o involuntarios, decida la forma de cómo resolver el tema. Si la intención en alguna forma es preservar la fuente de trabajo, si la intención es que el propio acreedor también cobre y a su vez no afecte a terceros, y si la intención es preservar la empresa para que siga inclusive aportando a través de contribuciones, impuestos al gobierno federal, lo poco o lo mucho que pueda aportar, pues estimo yo que el señor juez, oyendo a las partes, en alguna forma, ¿verdad?, establecer las condiciones de una solución, ya sea a plazo, ya sea quita, ya sea la posibilidad de que pueda darle la oportunidad. No se trata de premiar ni tener un instituto de especialistas del bienestar en beneficio de las empresas. No. Estamos hablando de que se tiene que tener un justo medio de las cosas, pero para eso, vuelvo a repetir, se tiene que tener mucha sensibilidad. Perdón que te interrumpa un segundo, y va aparte relacionado con el Instituto del Bienestar. Señalaste tú el tema de la pirinola, ¿no? Todos ponen, y hay una crítica ahí en muchos sectores de por qué un acreedor que definitivamente el procedimiento concursal le va a generar una afectación muy importante en sus finanzas, en la parte de la empresa. ¿Por qué ese acreedor tiene que cargar con una mala administración de la comerciante? O sea, sería esta pregunta. ¿Por qué todos ponen? ¿Por qué no sería más que uno pone? Sí, gracias, Edgar. Yo hablaba precisamente de esto. Es decir, los temas concursales van por cambio de mercadotecnia, por cambio de modelos, por mala administración, por fraudes dentro de la propia empresa. Y yo creo que aquí los temas, vuelvo a repetir, en los juicios voluntarios, involuntarios, se tiene que tener una verdadera, y ahí va yo a ratito
a hablar con respecto a esto, se tiene que tener verdaderamente una evaluación de la empresa para ver si es viable o no. Responsabilidad tiene tanto el acreedor en la administración de la empresa como las instituciones bancarias y financieras en el otorgamiento del crédito. ¿Por qué? Porque sin el otorgamiento del crédito por parte de las instituciones financieras tampoco no tienen la diligencia para ver la viabilidad de la empresa, pues que no se vengan a quejar después de que los señores mal administraron, porque muchas veces es precisamente la forma de ellos de justificar su empleo, porque en alguna forma está en juego su empleo, y dicen, es que empresarios ricos, empresas pobres. Sí sucede, sí existe, pero allá iba yo. Nosotros, y esta es una crítica y espero que a mis amigos conciliadores y visitadores y síndicos no les caiga muy en gracia, pero para mi gusto requiérese también de una reforma muy seria en materia de las funciones del visitador, del conciliador y del síndico. ¿Por qué? Porque son policías de esquina. Bien pasar el coche, sí, adiós. No, simplemente se basan en la contabilidad, no van más allá. Yo no he visto en un solo asunto que yo he participado de concursos mercantiles que algún conciliador diga hay fraude de acreedores. Es más, lo solapan. Tenemos empresas o concursos que vienen quiebras súper crónicas anunciadas de que están en quiebra. Pero pues viene el conciliador y los felicita y hacen convenios y a los 3 meses se declara en quiebra la empresa. O a los 6 meses. No, pues no puedo. Digo, son situaciones que yo creo que se debe de dar una mayor facultad también a los conciliadores y a los síndicos para efectos de indagar precisamente esos actos de mala administración, exigir responsabilidades. Está establecida. Yo tampoco conozco un asunto, apenas voy a comenzar uno, y lo digo abiertamente, de responsabilidad de funcionarios por negligencia. Apenas voy a comenzar uno. No he visto yo un concurso en donde la administración esté demandada por responsabilidad solidaria por negligencia. No conozco uno. No sé, espero que ustedes me digan si hay alguien que conozca uno. Pero todos estos son los puntos que tienen que reformarse, se tienen que compenetrar más. E insisto, la función del conciliador dentro de un concurso es mucho el sensibilizar a los acreedores financieros que en la gran mayoría de los casos están amarrados de manos. Esa es una realidad. Entonces, esta situación provoca precisamente un letargo y un retraso dentro de los procesos concursales. Y por eso digo yo que los preconcursales no se requiere ir a juzgados. Pues ¿para qué vas al juzgado? Pues si ya estás de acuerdo con los señores, pues vengan aquí al instituto, que formen el expediente, se presenta y se aprueba y ya. Yo he estado pensando que, con todo respeto, esta es una ley fifí, como dice nuestro señor que está en la presidencia de la República. Para mí es una ley fifí. Sí es un proceso caro. Hace poco me acaban de pedir 146,000 pesos de puros gastos entre los registros, entre las publicaciones, etcétera, nada más para poder publicar una sentencia de concurso y llamar a los acreedores. Pues ¿cómo no va a ser caro? Y con todo respeto, para mi gusto, también se tiene que reestructurar mucho los honorarios de los señores conciliadores y independizarlos definitivamente de que no lo pague el patrimonio o el deudor, porque entonces se convierten en empleados del deudor o del comerciante. Yo creo que debe de exigírsele en este caso, he comentado alguna vez contigo, Edgar, algún seguro a las empresas, ¿no?, para garantizar el pago de los acreedores en caso de quiebra. Yo creo que esto, y puede ser un seguro dotatorio, o sea, tú inviertes en un seguro, el seguro le invierte y las utilidades te las pueden ir proporcionando, pero en caso de que llegues a quiebra, yo te pago, yo seguro te pago los honorarios del conciliador. Y así tener un poco mayor de independencia. Yo no digo que no la tengan, pero yo creo que eso genera incluso una mayor independencia y una mayor factibilidad y, creo yo, autonomía para llevar a cabo las cosas. No existe tampoco en la ley concursal, y creo que es importante decirlo, aunque a lo mejor ya lo trataron, ¿verdad? Yo creo que se requiere un proceso concursal para las micro y medianas empresas, un proceso concursal que sea inclusive más rápido, incluso menos oneroso, y buscar situaciones que sean más accesibles. Sí.
Por otro lado, en el convenio, yo creo que los convenios concursales se ha abusado mucho, creo yo, del derecho concursal. Existen empresas, existen concursos en donde se ha capitalizado casi el 100% de los adeudos de una empresa que posteriormente se declara en quiebra porque no salió, etcétera, y no una, varias. Entonces, dice uno, pues, ¿para qué capitalizas en algo que no va a hacer? Me parece que se requiere mucho una evaluación y un estudio económico sobre la viabilidad de las empresas en el concurso. Y eso, creo yo, que también es una situación que debe de llevarse a cabo dentro de los procesos concursales para sensibilizar a los acreedores y al deudor y las posibilidades de pago. Siempre es mejor que la empresa permanezca, siempre. Nadie dice que no, ¿verdad? Pero pues a veces se puede pagar 5 centavos, a veces pagamos 10. La ley anterior, ya por último término, sí establecía para la aprobación de los convenios en suspensiones de pagos quitas no mayores de 55 centavos. Pero tú quieres quitar 55 centavos, requieres la autorización de todos los acreedores. Pero no podías quitar o hacer quitas del 99% o 95% o 90%, que para mí es un abuso del derecho concursal. ¿Sí? Entonces, pero te exijo la unanimidad de los acreedores para efectos de hacer esta quita. ¿Quieres tiempo y quieres quita? Pues entonces 2/3 partes de las personas, 2/3 partes del pasivo y un porcentaje de las personas que están votando. Nomás quieres tiempo y no había más allá de 3 años en la ley anterior. Vas a pagar el 100%. Requieres el 51% del pasivo. Yo creo que aquí se debe de reglamentar mucho en el convenio, porque tiene que haber una reglamentación para no caer en ese abuso por parte del deudor, como también digo, por parte del acreedor, de no pedir más allá de lo que no se puede. La capacidad de pago es muy clara, y yo creo que esto lo puede saber cualquier conciliador y funcionario de ustedes como auxiliares y como especialistas, ¿verdad? Y pueden ver qué capacidad tienen en un futuro y en qué plazo. Yo creo que eso, en general, en alguna forma son algo de las experiencias que yo he tenido a través de esto. Yo le he dicho, inclusive a Edgar, que para mi gusto la ley concursal tiende a extinguirse en la Ciudad de México. Yo creo que va a un camino de no ejercicio en un momento futuro. ¿Y por qué? Porque todo mundo desea realmente los convenios preconcursales. La ley concursal va a salir fuera y yo creo que los convenios preconcursales o los preconcertados que le llaman, ¿verdad? Pues son los que se van a imponer tarde o temprano en un momento dado. Y yo creo que esto será a través del instituto que en alguna forma debemos de fortalecer, debemos de generarle mucho mayor presupuesto y tener una mayor penetración el instituto dentro de los procesos, oyendo también al comerciante, no solamente a los conciliadores y síndicos, sino al comerciante, para saber específicamente y sensibilizar cuál es la problemática económica, financiera que está pasando el comerciante. Iniciamos con esa parte. Siguiente sería Alejandro, tu opinión, Alejandro, pero previo a que uses la voz. Lo presentaría Alejandro Sáenz, es socio fundador de Sáenz Abogados, preside el área de reestructuras y concursos mercantiles y es miembro de las prácticas financieras y de gobierno corporativo. Cuenta con más de 30 años de experiencia asesorando y representando a clientes en las prácticas de concursos mercantiles, reestructuras transfronterizas, financiamientos y reorganizaciones corporativas, así como en temas complejos de gobierno corporativo y en la compraventa de activos en situaciones complejas o especiales. De igual manera, también tardaría un par de minutos o varios minutos leyendo su currícula, pero mejor prefiero que nos dé, de igual manera, Alex, tu diagnóstico en términos y expectativas en términos de tu experiencia. Muchas gracias. Gracias, buenos días a todos y gracias por la invitación aquí a estar con mis colegas y amigos en este panel y aportar un granito de arena, ¿no? A ver, esta ley que llevamos 23 años, pues hemos tenido varias experiencias, algunas dulces, algunas amargas.
Pero yo a título personal sí considero que la ley de concursos mercantiles funciona, aunque no hay duda, necesita reformas para darle mayor celeridad al proceso, ¿no? Yo ahorita voy a entrar a eso. La razón por la cual una empresa entra en insolvencia, pues como todos sabemos, es de diferentes situaciones y orígenes, ¿no? Pero no creo que haya ninguna empresa que per se quiera ir a una situación de un concurso mercantil. Habrá algunas, obviamente, que siempre hay casos y siempre hay frijoles en el arroz, de alguna empresa que sí realmente se ha conducido en forma fraudulenta y haga un abuso del derecho. Pero eso se ve en México y en el extranjero y debe haber también justamente medidas que son cosas que hay que reformar para identificar esos casos de excepción. Yo, para darle aquí un poco de polémica, difiero en lo que comenta mi amigo y colega Jaime, en el sentido de que probablemente los procedimientos de concursos mercantiles deberían dejar de existir o la ley se debería reformar, porque es muy distintas las situaciones, ¿ok? De entrada, una empresa con su grupo de acreedores en la forma que puedan hacer una reestructura fuera de concurso mercantil, hacer un standstill y llegar a un acuerdo, siempre lo pueden hacer y siempre existirá. Lamentablemente eso no es posible en muchas circunstancias por diversas razones. Normalmente, ¿qué pasa en la práctica? Obviamente la empresa en una situación de distrés, de falta de liquidez, se da cuenta, trata siempre, en todos los casos, de reunirse con sus acreedores y repito, si logra hacer un acuerdo fuera de concurso, pues ya la hizo y ya la logró. Pero en muchos casos complejos y no complejos, hay necesidad de ir a un concurso mercantil por diversas razones. Inclusive cuando se tienen las mayorías requeridas, pues hay que también tratar con las minorías. Y eso no es causarle un daño. Los procedimientos de concursos mercantiles especialmente están hechos en México y en el extranjero para que las mayorías requeridas, sin meterme ahorita los porcentajes y coincido con Jaime algunos ajustes que se pueden hacer, puedan pasar un convenio concursal y le puedan dar viabilidad a una empresa. En el caso del preacordado, que eso sí es lo que a título personal pues siempre es lo que se trata de buscar, pero cuando en un preacordado tú es en el caso en el que tienes las mayorías suficientes para llegar a un acuerdo antes de acudir al órgano jurisdiccional, pero sabes que va a ser imposible tener el 100% del apoyo de los acreedores. Entonces, no va a ser posible hacerlo fuera de concursos en un simple convenio de transacción. Por ejemplo, eso es muy común cuando hay tenedores de bonos, ya sea en el extranjero, mexicanos, segures, muchos proveedores chicos, grandes, y pues va a ser imposible imponerles algunos, ¿no? Y los acreedores que estén en la mayoría tampoco van a aceptar, oye, yo sí acepto tal tratamiento, tal quita, yo resulta que a los que no firmen les vamos a pagar al 100, pues eso no va a pasar, ¿no? Entonces, el preacordado funciona muy bien. El tema que tiene, que yo creo que es parte de las reformas que tenemos que hacer, es que si bien como todos sabemos es más fácil el acceder, el que se admita y en definitiva te saltas la visita, lo cual es muy bueno, ya luego después de la visita es exactamente el mismo procedimiento de concurso mercantil. Entonces, eso sí no tiene nada de sentido. O sea, obviamente se tiene que hacer una especie de un procedimiento mucho más sumario y eficiente para el reconocimiento de créditos, porque obviamente el órgano judicial tiene que tener certeza de quiénes son los acreedores para los votos correspondientes y para las clases, pero sí salir mucho más pronto, ¿no? En otras jurisdicciones, como en Estados Unidos, han implementado pre-packs en los que varios lo estamos aquí, hemos participado, pues que en 45, 60 días estás fuera. ¿Ok? ¿Por qué? Y tiene una razón, porque ya está preacordado, ¿no? Pero sí se me hace muy importante que el órgano judicial con una ley sólida sea el que vigile los intereses y obviamente que no se violen temas de orden público, ¿no? Ahora, en un tema de concurso mercantil, pues obviamente tiene que haber, como en cualquier lado, temas voluntarios e involuntarios. El tema del voluntario, hay pues varias cuestiones que hemos visto en la práctica que sí requieren ajustes inmediatos a la ley de concursos mercantiles, ¿no? Por ejemplo, pues el tema que todos nos quejamos de los temas de la admisión, de los requisitos de la admisión, hay que tener, y eso Edgar, una crítica constructiva, mucho más flexibilidad en los formatos del IFECOM, tienen que ser más fáciles de manejar, más fáciles de llenar,
De verdad que es una vía crucis que no nada más los auxiliares, sino los comerciantes y las empresas pagan. Un reclamo que me hacía aquí mi amigo Jaime hace unos minutos, justo antes de la sesión. No sé qué quieres decir tú. No, adelante. El tema es aquí hacerlo. Yo sobre el mismo ánimo constructivo. El micrófono nada más si lo puedes compartir ahí con... Dices mejorar. Yo digo, ¿para qué los necesitamos? Alex. Yo digo, ¿para qué? Pero digo, ya dejaré que Alex me los diga, porque todo lo que se hace en el formato IFECOM lo puedes hacer hoy en un Excel. O sea, ¿no? Exacto. Entonces, ok, sí, ojalá que se mejoren, pero pues, y si los necesitamos, pero ya, te dejo No, sí, totalmente, y además se trata de eso, por favor, que aquí vayamos interviniendo y cualquiera. Coincido con Fernando. O sea, el tema es que debe haber requisitos que son normales, que perfectamente podrían decir lista de activos, lista de pasivos, lista de tal, y simplemente hacerlos, y obviamente que el IFECOM supervise pues que estén completos. Eso está muy bien, pero estoy de acuerdo. Eso es un tema que podríamos dedicarle aquí todo el seminario para ver cada formato y cada anexo, pero sí hay que mejorarlos, eliminarlos, simplificarlos, pero que sea eficiente, ¿no? Ahora, una cosa lo que es más preocupante, y es las razones por las cuales muchas empresas tienen que irse a un concurso mercantil, es porque luego los abogados, y lo digo en el ejercicio legítimo de nuestros derechos como profesionistas y de la defensa de nuestros clientes, no nos gustan los concursos mercantiles y la medida o la defensa que le decimos a nuestros clientes es vamos a adelantarnos, porque ya sé que se quiere reestructurar. Entonces empezamos con toda una bola de creatividades para tener embargos de todo tipo, presionar a la empresa y muchas veces para decirle, inclusive al deudor, prácticamente una extorsión, mira, pues ya viste que yo soy muy complejo y soy muy creativo, ¿no? ¿Por qué no me sacas, me compras mi crédito, yo no te hago ruido, ¿no? Y eso sí realmente es un tema. La razón por la cual se precipitan los concursos mercantiles en forma voluntaria sin tener un preacordado, en el 99% de los casos, es por la necesidad de tener medidas que preserven el negocio en marcha. Hay otras razones, que es cuando tienes la necesidad de irte y obtener un crédito contra la masa o una venta de activos no esenciales para dar liquidez. ¿Okay? El hecho que algunas empresas se hayan ido y continúen, y va a ser en el futuro, yéndose al extranjero, tiene una razón de ser. O sea, lamentablemente durante la pandemia, como Poder Judicial, como sociedad mexicana, no supimos reaccionar a la necesidad apremiante que necesitábamos. Cerramos, todos nos fuimos, no pudimos, tristemente, no obstante que éramos los primeros en tener un proyecto, pasar una reforma sumaria de la ley de concursos mercantiles, que en más del 90% de todas las jurisdicciones se hizo, y nosotros por temas políticos o por intereses mezquinos de si somos acreedores, deudores, si somos bancos, no lo pudimos hacer. Entonces hubo muchas empresas, como el caso de Aeroméxico, bien sabido, pues que tenían que irse a una situación para hacerse de $1 billón de un crédito contra la masa. Los juzgados aquí estaban cerrados. Si aquí nos hubiéramos ido a un concurso mercantil, pues entonces no lo hubieran aceptado. En lo que dan las medidas y lo hubieran analizado, que tampoco teníamos juzgados especializados, pues la empresa se hubiera ido en quiebra. Sería aún más caso de Mexicana o de Interjet, ¿no? Entonces, vamos a ver ciertos casos donde por el tipo de acreedores, y no lo veo tampoco grave, a algunas empresas les convenga irse al extranjero, en concreto Estados Unidos, sobre todo, por ejemplo, cuando únicamente su exposición son con bonos internacionales, pero todo lo demás se está pagando. Entonces vas a implementar un pre-pack, el bonista internacional conoce muy bien el Chapter 11 y sabe que en un pre-pack puede salir en 45 y 60 días, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver, pero con independencia de ello, nuestro sistema jurídico tiene que ser atractivo, tener un Estado de Derecho oportuno. Ahora, el tema de las medidas en general, que a todos nos duelen de un lado u otro, y todos los que estamos aquí en este panel, y muchos de los colegas que veo aquí, pues hemos estado muchas veces del lado deudor y del lado acreedor, y las hemos sufrido de una forma u otra forma. Pero el tema que yo veo es que muchas veces no tienen dientes las medidas, tiene que estar muy clara en la reforma. No por analogía, las medidas que se pueden obtener que están claras, pero darles dientes también a los jueces especializados, porque también
Cuando ya hubo temas de embargos, otras medidas en juzgados locales, es realmente también una vía crucis levantar esos embargos, que te pele el juzgado local, que el juzgado local emite un oficio, que el oficio lo reciba la CNBV, que la CNBV lo mande a los bancos y luego que los bancos le hagan caso. Y entonces tienes que regresarte, pedirle al órgano jurisdiccional, pues que nuevamente emita otra medida premio. Eso es una locura, o sea, eso sí tenemos que aprender de sistemas. En Estados Unidos, en el momento que hacen las medidas, que es el famoso stay, absolutamente nadie las viola, nadie. O sea, ningún abogado se va a atrever a ponerse creativo a violarla porque lo sancionan de inmediato. Un órgano estatal o de otra jurisdicción no la va a violar, los embargos se levantan, hay una supervisión que es la supervisión símil del IFECOM, que es el US Trustee, y las cosas van para adelante, ¿no? Entonces, esa parte realmente es preocupante. Otro tema que, si bien se hicieron reformas importantes en temas del artículo 75 en créditos contra la masa y venta de activos no esenciales, tenemos que hacer reformas inminentes. Una empresa, no hay duda, que, salvo casos excepcionales, cuando está en un tema de concurso mercantil, por naturaleza está en insolvencia, no tiene liquidez, necesita hacerse de liquidez. Entonces, el crédito contra la masa, como bien lo dice Jaime, el problema que tenemos en México es que funciona, hay un artículo 75, me parece que con los concursos especializados tenemos ya varios precedentes de que está funcionando y es mucho más, la celeridad está ahí, pero el tema es el tema de lo reducido que tienes, porque oigan este absurdo, en México los bancos, las instituciones financieras están imposibilitadas para prestarle a una empresa en concurso mercantil. Incluso hay sanciones de carácter personal y penal a aquellos funcionarios que se osen hacerlo, ¿no? ¿Cómo es posible eso? Pues hay que hacer reformas también a las leyes bancarias para hacerlo. Es una locura que de inmediato también los bancos y los sacadores tengan que hacer reservas cuando estás en una etapa de conciliación donde buscas hacer una reestructura. Entonces, esas reformas, Edgar, que además de la ley de concursos mercantiles, y coincido con Jaime, hay que hacerlas incluyentes de otros temas donde tenemos que trabajar con la CNBV, con la Asociación Bancaria, etcétera, para hacerlo. He visto casos, y todos los que estamos aquí, donde bancos mexicanos participan activamente en deep financing, en crédito contra la masa en Estados Unidos y no en México. Entonces, lo cual es realmente una locura, ¿no? Entonces, ahora, el tema del crédito contra la masa o la venta de activos no esenciales, que está muy claro. Sí, sí. Pero lo ves independientemente. Entiendo que la regulación bancaria sí establece ciertos límites para que una institución financiera otorgue un crédito en una empresa en concurso mercantil, ¿no? Y efectivamente hay un tipo penal, etcétera, etcétera. Pero supongamos que llegamos a esta reforma, ¿ves apetito por parte de la banca comercial en dar este tipo de créditos? O sea, ¿sí ves un apetito o ves todavía un tema de falta de certeza jurídica en un procedimiento concursal en México? Muy buena pregunta y veo dos temas, que era lo que iba. Uno, el apetito está porque las instituciones financieras y cualquier tercero, su negocio es prestar dinero. No hay un préstamo que debe ser de que te dé mayor seguridad jurídica que aquel que aprueba un juez concursal. En México, en el extranjero, o sea, que pasó por un procedimiento. Ahora, el tema que vamos a seguir teniendo, que era lo que iba, es el tema de que tiene que ser muy claro los medios de impugnación. Tenemos que ser mucho más claros en el artículo 75 y sus referencias en qué exactamente tiene que presentar el especialista o la compañía para cumplirlo. Y obviamente, sin hacer nugatorio el ejercicio de defensa, tenemos que ser muy claro en qué medio de impugnación existe, solo ese medio de impugnación, y si realmente desestimar cualquiera que sea inoperante o inefectivo. Porque el tema es que eso sí, si tú estás del lado del acreedor, te piden dinero y tenemos la ley, y de repente cualquiera, por deporte o no deporte, presenta un incidente, y luego algunos nos ponemos creativos, entonces presentas un recurso y además un incidente, y luego pues si no te dieron la razón, entonces te vas al amparo. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que necesita la empresa es el dinero ya, no en 6 meses o 9 meses cuando se resuelve un amparo. Entonces, lo que hemos visto en otras jurisdicciones, incluyendo la americana, y hablo de la americana porque realmente son los que tienen más familiaridad en los procedimientos de reestructura y el Chapter 11. Las empresas se van a Chapter 11 y nadie se tira, ni los empresarios se rasgan el cuello, ni hay tema, o sea, están acostumbrados a reestructurarse. El tema es que el medio de impugnación tiene que ser, uno, resolverse
presentar todo y que ya no haya más medios de impugnación, porque si no, es imposible. O sea, cualquiera de los abogados que estamos aquí, si nada más representáramos al acreedor y nos piden una opinión legal de cuándo puedo pedir, y si está un tema de una impugnación y hubo un incidente, pero luego contrae el amparo y entonces luego piden la suspensión, es un tema muy complejo que tenemos que darle certeza. Si no, no va a funcionar, Edgar. Pero creo que eso es muy fácil. Ya lo hemos, inclusive contigo, Edgar, y con tu equipo, se han hecho a través de las barras, de las asociaciones, de los abogados que nos dedicamos a esto, varios proyectos en el crédito contra la masa y de venta de activos para acotarlo, que lo tenemos que hacer. Sí ha habido casos exitosos de créditos contra la masa en varias empresas en concurso mercantil y algunos actúan. Pero básicamente la labor es que como asesor del deudor tienes que ir con cada uno de los acreedores a explicarle, oye, por favor, no empieces con los medios de impugnación, esto sí lo necesito, te doy los papeles. Entonces hace más una labor extracurricular que un tema de certeza jurídica. Es un tema para mí importantísimo, ¿no? El justo medio que hablaba Jaime, pues es necesario, pero los concursos mercantiles tienen que haber certeza jurídica para acreedores y deudores. No puede ser una fiesta donde únicamente los deudores puedan comerse todo el pastel o nada más los acreedores bloquear. Hay otro tema que en mi opinión también merece una reforma, que es el tema de los accionistas. Los accionistas en concursos mercantiles en México y distintas otras jurisdicciones tienen un poder bastante fuerte y que lo utilizan y lo ejercen en las negociaciones cuando la reestructura sobre todo implica, que es en casi todas en mi opinión, algún tema de capitalización en acciones, ¿okay? Porque en México no es suficiente la decisión de la juez, no obstante que haya ahí, o del juez, un artículo expreso que habla del ejercicio del derecho de preferencia y que se supervise. En México tú necesitas ir a una asamblea de accionistas para que tenga efectividad el aumento de capital. Inclusive si es una empresa en bolsa, pues los requisitos son mucho mayores. Entonces ahí es donde el accionista dice, híjole, ¿y qué hay para mí, no? Y si hay para el accionista está muy bien, porque obviamente los acreedores quieren, hay casos distintos, pues que los accionistas sigan si es una buena administración. Pero cuando en definitiva, que hay muchos casos lamentablemente, el monto de los pasivos es sustancialmente a los activos y el capital contable de la empresa es negativo, pues tiene que venir una dilución. Entonces, ¿qué papel juegan los accionistas? Eso es un tema que vale la pena reflexionarlo, que vale la pena establecerlo. Por ejemplo, un caso, ¿no? En la jurisdicción americana, en el capítulo 11, se establece que los accionistas son también una especie de clase y tienes que ver el tratamiento. Tienes un plazo como deudor para llegar a un plan con el apoyo de los accionistas. Si no llegas en ese plazo a un acuerdo consensuado con X mayoría, que son simples mayorías de las clases, entonces pierde el derecho el deudor y los accionistas, y los acreedores pueden imponer el plan, aunque implique una capitalización o una dilución. Son temas que hay que reflexionar en los foros, ¿no? Porque hay muchos temas que se pueden ver y se pueden hacer. Nada más, ya para acabar, dos temas rápidamente. La flexibilidad del convenio. Hay una mala interpretación y lectura, en mi opinión, con todo respeto, de lo que se puede hacer o no en un convenio. A mí me parece, como lo hemos hecho legalmente y legítimamente, un convenio puede tener una flexibilidad. Hay unas referencias a unos artículos que simplemente están hechos para que no haya un trato desigual a acreedores de la misma clase en cuanto al tratamiento cuando hay quitas o no hay quitas. O sea, no puedes decir, bueno, los acreedores comunes tal no hay quitas y estos sí hay quitas, ¿no? O sea, lo que sea con su consentimiento. Pero es muy natural en todas las reestructuras que tenga que haber capitalizaciones. O sea, normalmente pues, no hay forma de tener todos los activos para pagar o simplemente para extender. Y hay acreedores que también es muy atractivo, pues que no les pateen sus créditos a 30 años, sino ellos capitalizar, y entonces ya ellos pueden tomar riendas y control y meterle dinero nuevo y sacar una empresa adelante, ¿no? Entonces, necesitamos ser más claros en artículos exactamente todo lo que se puede hacer, la flexibilidad, y las reglas para ello, ¿no? Y por último, algo que es el reconocimiento de procedimientos en el extranjero, ¿no? Es un tema que obviamente, como todos sabemos, y eso implicaría una sesión solo para ello, el capítulo de reconocimiento de procedimientos del extranjero, que lo copiamos con base en la ley modelo de UNCITRAL en varias jurisdicciones, pero nuestros
honorables miembros del Congreso le hicieron varios ajustes. Entonces, por ejemplo, como el artículo 293 que te habla que cuando el establecimiento, el centro de interés sea México, tienes que irte por un concurso mercantil. Entonces, a mí me parece que cuando voluntariamente una empresa mexicana, por las razones que sean, como fue el caso de Aeroméxico y veremos otras en el futuro, se tiene que ir fuera, si es voluntario en un tema, repito, de demandas, etcétera, y se tienen las mayorías, no le veo por qué el juez mexicano no le dé ese reconocimiento. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Pues como todos sabemos el artículo 293, que lamentablemente está claro que en el caso que tenga establecimiento o centro de interés en México, se tiene que seguir un concurso y te refiere a todo el capítulo 4, que implica desde la visita. Entonces, como pasó en Aeroméxico, no nos arriesgamos a traerlo a un reconocimiento. ¿Ok? Entonces tuvimos que hacer magia para que la autoridad federal, la autoridad concedente, la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, aduanas, los sindicatos, impuestos, el fisco, etcétera, entendieran que era la única forma de salvar a la empresa. Pero si se nos hubiera ocurrido decir tratarlo, pues obviamente el juez, y hubiera hecho bien, con base en ese artículo, hubiera empezado un concurso mercantil. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Dónde queda el Estado de Derecho? ¿Qué le dices al deep lender, al acreedor que prestó $1 billón que ahora quiere un concurso mercantil? Entonces, hay ahí temas de reforma muy concretas en ese capítulo que hemos platicado, Edgar, ¿no? Digo, ahí me quedo, hay algunas ideas que las podemos ir intercambiando, ¿no? Claro, muchas gracias, Alex. Y de igual manera, mi querido Fer, y también me permito leer su semblanza de manera muy breve, es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con una maestría en Derecho de Empresas por la Universidad Panamericana, ha sido clasificado previamente por Chambers en la banda 1 para asuntos de procedimientos de insolvencia y reestructuras financieras en México. Fernando es considerado un abogado líder en mandatos de bancarrota contenciosa, se especializa en litigios de insolvencia civiles y mercantiles y es activo tanto en litigios como en arbitrajes. Y antes de fundar Del Castillo y Castro Abogados, Fernando trabajó en Santa Marina Ixteta desde 1993, donde fue nombrado socio en 2002. De igual manera, también tardaría un par de minutos leyendo tu semblanza, mi querido Fer. Bienvenido, muchas gracias. Y de igual manera, expectativas, diagnóstico, ¿cómo ves el procedimiento concursal? Muchas gracias. Saludo a mi mamá, que es la que hace esas semblanzas. Si a mí me permiten, yo voy a tomar un acercamiento a este tema un poquito, vamos a decirlo, filosófico, porque a mí... El micrófono, sí. Sí, perdón. Decía que, si me lo permiten, voy a hacer un acercamiento a este tema un poquito filosófico, ¿no? Este tema del diagnóstico de la ley de concursos mercantiles, que coincido, yo creo que sí está para quedarse, ¿no? Y difiero ahí con mi querido colega Jaime, en que la ley va a dar para mucho más, por muchas razones que iremos explicando, pero cuando hablas de un diagnóstico, pues yo lo primero que me pregunto es un diagnóstico exactamente como para qué, ¿no? Y la segunda parte pues es la perspectiva. Entonces yo me imagino, hay que hacer un diagnóstico de la ley para ver a dónde va en el 2023, ¿no? Alejandro ya lo tocó, esta ley en el 2000 siguió la ley modelo y uncitral. Y en el 2000, aunque veo muchas caras jóvenes y muchos de ellos estaban tal vez en la primaria, en el 2000 México estaba tratando de entrar a la globalización y quería globalizarse. Y estaba en manos el gobierno de los tecnócratas, ¿no? O sea, los recién egresados de Harvard, mexicanos que fueron a estudiar allá y que traían todas estas ideas. Y pues no solo la ley de concursos mercantiles, lo que se conoce como el capítulo de arbitraje en México y demás, pues sigue las leyes modelo. Y lo que sucedió en realidad es, salvo las excepciones, una de ellas las que habla Alejandro, pues es que se implementó la ley modelo tal cual en México. O sea, en realidad eso fue lo que pasó. Y el problema que eso tiene es que son leyes modelo, que después se tienen que tropicalizar en cada jurisdicción. Y siento que en algún momento, cuando se publica la ley en México, pues no se toman algunas cuestiones, ¿no? Yo siempre digo esto, a ver, la ley de concursos mercantiles, si lo dice el artículo primero, lo que está diciendo aquí es que hay que preservar el valor. ¿Y qué significa preservar el valor? Preservar el valor para los accionistas, y preservar el valor para los empleados, y preservar el valor para las personas que le venden y tienen relaciones con esas empresas. Es un valor conjunto, es una empresa. No desde el punto de vista de la ley de sociedades mercantiles, que es una
que es una sociedad que adquiere personalidad jurídica cuando se inscribe. No, la empresa, dicen ahí los mercantilistas, es mucho más que eso, es un centro de negocios. ¿La ley de concursos mercantiles qué es? ¿Es un instrumento de cobro o es un instrumento de reestructura? O sea, ¿para qué sirve la ley? Porque parece que muchos la tomamos como un instrumento de cobro y por eso vienen las medidas cautelares y por eso vienen todo este tipo de cuestiones de las que ya tocaba Alejandro. Después de 23 años, hoy en el 2023, seguimos discutiendo si el embargo es un privilegio especial. De verdad lo seguimos discutiendo hoy, cuando los tribunales repetidamente han dicho que no lo es. ¿Pero qué? Yo voy a correr a embargar porque voy a pedir mi privilegio especial, porque con eso voy a retardar el procedimiento, incluso tal vez retraso el dictado de la sentencia de reconocimiento de créditos para ver si así también, de paso, me evito que me aprueben mi convenio concursal. ¿Todo para qué? Para presionar. ¿Presionar qué? El cobro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Es una ley de concursos mercantiles para preservar valor y reestructurar o para cobrar? No podemos abordar la ley de concursos mercantiles desde mi punto de vista si no conocemos el concepto de insolvencia. O sea, hay que entender que la empresa está en insolvencia y tenemos que hacer algo para rescatar a la empresa de esa insolvencia. Y tenemos que hacerlo es todas las personas que están involucradas. Dentro de todo lo que sucede en un concurso mercantil, y así hay que entender desde mi punto de vista la ley de concursos mercantiles, es que hay un cambio en la situación jurídica existente. O sea, no podemos llevar a cabo un concurso mercantil, es absolutamente contradictorio que se mantengan las relaciones jurídicas previas de la empresa y además estemos en un concurso mercantil. O sea, no pueden coexistir. ¿Por qué? Porque los contratos van a modificarse. Porque los contratos que están vigentes y todavía no están vencidos, cuando la ley de concurso mercantil o cuando se dicta la sentencia, se declaran vencidos. Y las estipulaciones contractuales que van en contra de la masa, van en contra del comerciante, dejan de aplicar. Y entonces los abogados nos volvemos locos con eso, porque decimos, ¿dónde está? Que las partes tienen que cumplir las obligaciones. Y entonces llegamos a presentar los recursos y los incidentes y hacemos todo lo que hacemos en un concurso mercantil para mantener. ¿Quién se ha llevado mi queso? My precious, my precious. No, tu precious ya se fue, porque estás en un concurso mercantil y hay que preservar el valor. Eso es lo que hay que hacer aquí. Y por lo tanto, la ley de concursos mercantiles tiene que abordarse en ese sentido. Mi diagnóstico es que la ley fue una gran idea, pero le faltaron algunas cuestiones, incluso desde el punto de vista de cultura jurídica mexicana, y no solo jurídica, sino contable y financiera y demás, para poder llevar a cabo una vida sana de la ley de concursos mercantiles. Quien no diga que la ley de concursos mercantiles es un negocio, no está abordando esta disciplina de manera correcta. Y no estoy hablando de los abogados y los especialistas, podemos hablar de eso también todo lo que quieran. Pero preguntaba Edgar hace rato, ¿habrá apetito de los bancos para prestar en deep financing? Cuando la ley se los permita y con las garantías correctas, sí. ¿Por qué? Porque es un crédito muy caro. Le estás prestando a una empresa que ya está insolvente. Entonces vas a ponerle tu premium en los intereses. ¿Y qué es lo que ha pasado en los concursos mercantiles cuando los bancos no pueden prestar? Prestan los accionistas y le ganan ahí ventajas a los demás acreedores porque ellos le están poniendo el dinero. Se utiliza para sacar activos de la empresa. ¿Por qué? Porque yo le presto, esa es mi garantía y me voy por encima de los acreedores. Los fondos internacionales que son avesados y que tienen mucha idea de cómo hacer estas cosas, le meten dinero porque es muy caro. Entonces, tenemos que ver estas circunstancias de la ley de concursos mercantiles para entender cuál es el approach, por dónde estamos llegando y qué es lo que tenemos que hacer. Por eso es que se están empezando a dar los casos en los que efectivamente ya incluso bancos, oiga, el gobierno mexicano, bancos del gobierno mexicano ya prestaron dinero en un concurso mercantil. Entonces, si tenemos esto en mente, yo creo que podemos visualizar de alguna manera estos principios filosóficos que digo, que no son todos, y no me adueño de la verdad, nada más es lo que yo he vivido. O sea, lo hago desde el punto de vista filosófico, sin hablar de casos específicos, pero es lo que yo considero y he vivido. Lo primero que tenemos que hacer es hablar del acceso al concurso mercantil. Porque una empresa que realmente está insolvente puede pasar vía crucis. La verdad lo quiero decir, con la nueva creación o con los nuevos juzgados concursales, eso ha cambiado dramáticamente. O sea, esto ya es un gran paso adelante, porque se entiende estos temas. Yo siempre me he preguntado, oye, uno de los requisitos son los estados financieros, y donde más he sufrido para admisión de concursos mercantiles son los estados financieros. ¿Y saben qué? No recuerdo un solo concurso que después los estados financieros eran un instrumento para el procedimiento. Ni siquiera para el reconocimiento de crédito, se van a la contabilidad. Los estados financieros se presentan y se van al cajón, no se vuelven a tratar. Tal vez si es que vas a hacer un deep financing, te piden los estados financieros. Estamos pidiendo la insolvencia el día que se presenta la demanda y pedimos estados financieros del año anterior, ya la empresa es otra.
Entonces, lo que tenemos que hacer es hablar del acceso. Yo siempre he dicho, oye, ¿sabes qué? Te piden un concurso mercantil, admítelo, admítelo. Y luego vamos a los requisitos. Y si los requisitos no se cumplieron, venga, una sanción brutal al comerciante que lo pide, claro, pero admítela. Porque si no, como decía mi papá, mientras la hierba crece, la mula muere. Eso es una cuestión de lógica que yo pienso que tenemos que ver. Si el acceso al concurso mercantil es rápido, hay seguridad jurídica y entonces ya tanto acreedores como comerciantes saben qué es lo que van a hacer. En México tenemos un problema. Yo he visto muchos concursos mercantiles en los que los créditos quirografarios, generalmente instituciones financieras, están a la par de los consumidores. Y todos son clase común. Y los acreedores financieros se pueden llevar en estas mayorías a los consumidores, a los proveedores, a los dueños de las tienditas, vamos a decirlo de alguna manera, que son animales totalmente distintos, ¿no? En México urge una creación de distintas clases, aunque sea la misma clase común, pero de distintas clases, así lo hacen otras legislaciones. Yo digo, mira, vamos a los acreedores financieros hay que hacerlos de esta manera y a los acreedores comunes que sean los proveedores y que no tienen la capacidad económica, el capital para aguantar un plazo o una quita, como son los proveedores, pues vamos a darle un tratamiento distinto. Eso es lo que, por ejemplo, pudo haber pasado con los que compraron boletos para Mexicana de Aviación, tal vez, o para alguna otra aerolínea, y quieren que se les regrese su dinero y hay que esperar no sé cuántos años. En una de las vivenderas, uno de los casos fue, se les paga con acciones, ¿ok? Y la acción está valuada a una cantidad de dinero. Si el proveedor recogía su acción, la ley fiscal decía, ya te pagaron y tienes que pagar el IVA. Y el IVA era más caro que la acción que recibieron. Entonces, lo que tienes que hacer es crear este tipo de clases de acreedores para que de alguna manera pues puedas darle un tratamiento a todos. No estoy diciendo, por ejemplo, con lo que voy a decir a continuación, que modifiquemos la Constitución. Los trabajadores tienen que conservar sus derechos y los créditos fiscales también, pero no tienen por qué dejar de ser invitados a la fiesta. Ellos tienen que participar de cómo se configura, porque la sociedad que está en concurso mercantil, vista como empresa, no es nada más sus acreedores financieros mercantiles, son otros. Y por lo tanto, de alguna manera, la ley, en perspectiva hacia futuro, requiere también de ese reconocimiento de cosas que son reales, que hoy suceden en la vida económica del país y que creo que de repente estamos ignorando en esta práctica del concurso mercantil. Yo siempre he dicho, por ejemplo, que una de las cosas de las que se beneficiaría mucho esta ley es del uso de medios alternativos de solución de controversias. Podemos pasarnos mucho tiempo en un reconocimiento de crédito, el tema del acuerdo preconcursal, el tema de ciertas condiciones, de si hubo fraude de acreedores o no, todo eso, la ley, aunque es de orden público, no prohíbe que sea un mediador. Pudieran ser los mismos conciliadores o pueden ser personas capacitadas o la lista de mediadores o árbitros reconocidos que vengan y hagan una especie de procedimiento fast track en el que decidan estas cuestiones que después le dicen a los juzgadores qué es lo que está sucediendo. No todo, ojo, no todo, pero cuestiones que pueden ser accesorias. Se dejan de cargar los recursos en el procedimiento mercantil, se deja hacer una serie de cuestiones que son importantes. ¿Para qué? Para llevar el procedimiento a un muy buen puerto. En los temas del convenio, coincido con mis colegas en que esta regulación, que más bien es ausencia de una importante regulación, debiera también modificarse. Debe modificarse en el sentido de que actualmente el único estándar es que no viole la propia ley de concursos mercantiles ni una ley de orden público. Y me parece que es un estándar, aunque una ley de orden público, la propia ley de concursos mercantiles es un estándar estricto, vamos a llamarlo de esa manera, me parece un estándar bajo en términos de un convenio concursal. O sea, no hay, si bien el conciliador puede hacer estudios económicos, no hay conceptos de deuda sostenible en la aprobación de un convenio concursal. Y yo creo que si tú vas a aplicar una quita, y sea del 55 o del 90, de lo que sea, tiene que venir un soporte de por qué es el 90 y por qué no es el 55 y por qué no es el 30, porque lo puedes pagar o no lo puedes pagar. Ahí se pueden justo generar los abusos, porque no hay ese estudio. Pero los jueces hoy lo que tienen es, lo que dice la ley, la mayoría que lo aprueba, y una vez aprobado, pues mientras no violes la ley, el convenio debe pasar, ¿no?
Hay que tener cuidado ahí con eso de las reformas, por ejemplo, cuando hablamos de las mayorías para aprobar un convenio concursal. Jaime y yo hemos siempre estado de acuerdo en estar en desacuerdo con el tema de los créditos intercompañías, ¿no? Y a partir del famosísimo no sé si caso, quieras comentar algo, Jaime, de eso. Un ratito, no quiero quitar el tiempo, pero sí quiero hacer varias declaraciones, yo también. A lo que voy es que se generó una reforma justo para limitar el tema de los votos en las reclamos intercompañías. Y la verdad, a mí me cuesta trabajo entenderlo. O sea, cada vez que quiero hacer algo de esos me tengo que volver a sentar y cuesta mucho trabajo. A lo que quiero llegar es que las reformas no tienen que hacerse nada más por hacer reformas, ¿no? Y que sean, tratar de ser creativos sin tratar de arropar un poquito más esa reforma con información. Yo creo que tiene que hacerse un esfuerzo importante respecto a esas mayorías, no solo de los créditos intercompañías, sino también justo de cuál es la adecuada mayoría para imponer qué tipo de quitas y esperas. Creo que con eso abordo, como digo yo, conceptualmente y filosóficamente los temas que quiero tratar. Sí pienso que el excesivo uso de recursos, y vamos a llamarlo de esta manera, porque hablar de que, oigan, no promuevan tanto recurso, se me hace también muy peligroso, ¿no? Porque tú tienes que ejercer tus derechos y los recursos son necesarios. Yo lo que digo es que debiéramos de cargar de litigiosidad al concurso mercantil. Hay que tratar de hacerlo menos litigioso con el ánimo de justo preservar el valor como lo estábamos, como los tres panelistas estamos sosteniendo en esta reunión. Definitivamente el tema del reconocimiento de procedimientos en el extranjero también requiere de algo de cosmético. Efectivamente la ley dice, oye, cuando la empresa que esté en concurso mercantil, aunque allá sea un procedimiento principal, o sea, en aquella otra jurisdicción ya se le dio el reconocimiento de procedimiento principal y tenga su principal asiento de negocios, o el famoso COMI, o como quieran llamarlo, en México, al reconocerlo tiene que abrirse el concurso mercantil o algo parecido a ese lenguaje, podemos leer el artículo si quieren, ¿no? Y Alex dice, bueno, pues tiene que ir a abrirse un concurso mercantil y eso, y podremos debatir si eso es lo que tiene que hacerse o no. El punto es que, o sea, ¿por qué tenemos que regresar a eso? ¿Por qué no podemos ser infinitamente más prácticos? Y si queremos regular la manera en que se domestica un convenio concursal en el extranjero, en México, pues hagamos eso, regulemos de cómo se domestica un convenio concursal, pero no necesariamente simplemente aventemos un concepto ahí que luego nadie sabe qué hacer con él. Con esto creo que agoto todos los temas que tenía aquí en mi tarjetita. Muchas gracias de nuevo por la atención y desde luego por la invitación y por poder participar con tan distinguidos amigos y colegas. Gracias. No sé si quieres debatir alguno de los temas, Jaime, o si no, tengo un par de preguntas. ¿Qué prefieres? A ver, dame las dos primeras preguntas y después comento yo algunas cosas más. Yo preguntaría, digo, se ha discutido no solamente hoy lo que señaló Fernando, el día de ayer varios ponentes dijeron que debe eliminarse, entre otros, el recurso de revocación, limitar el recurso de apelación, eliminar hasta cierto, no sé, señaló, esto ya es de mi cosecha, pero el tema de eliminar de los incidentes no especificados, por ejemplo, etcétera. ¿Qué opinarías de esta propuesta? Yo estoy de acuerdo con Fernando de que no se pueden eliminar los recursos a las personas que están participando en un proceso concursal. Tal vez a lo mejor pudiera reglamentarse un poco más la interposición de recursos en determinados puntos, ¿verdad? Tratando de evitar que lo que se discuta simplemente sean intereses privados, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de intereses privados, pues pienso que el recurso de revocación en un convenio que se dio por mayorías, pues por la democracia, creo que existe ya jurisprudencia y tesis en relación con eso, por las puras mayorías es suficiente, ¿verdad? Y los intereses personales de un solo acreedor, pues no debe de hacerse ese tipo de recursos, creo yo. Se tiene que ver en todo el contexto, ¿verdad? Si realmente al acreedor se le está reconociendo en la calidad correspondiente, en la cantidad correspondiente y en los derechos que tiene. Yo creo que esos son los conceptos para la cuestión de los recursos.
Los jueces aún especializados, yo quisiera ser doctor en medicina, especializado en cáncer, ¿verdad? Nada más por la simple designación de que son jueces especializados. Tenemos, por desgracia, 2 jueces, uno que viene del área penal, que sinceramente, pues yo creo que nunca había estado en un concurso, ahora ahí va, digo, yo no digo que no, es un gran avance, como dijeron ustedes, ¿verdad?, de que tengamos juzgados especializados. Me parece que la designación de los juzgados especializados es inconstitucional, yo te lo he expresado varias veces, Edgar. Incluso creo que Yo interpuse amparo, sí, yo interpuse amparo, pero pues la Corte, pues como que dijo, pues de todas maneras te están dando administración de justicia, pues ¿cuál es el agravio? Yo creo que no es el tema, ¿no? El tema de fondo es, tienes facultades, Consejo de la Judicatura, el crear juzgados especializados cuando es materia mercantil, ¿no le corresponde al Congreso? Por otro lado, yo creo que esa creación de esos juzgados especializados pues viene siendo un centralismo que provoca incluso un mayor costo. Hace rato, licenciado Badín dice no es costoso. No, sí es muy costoso, perdón, pero sí es muy costoso. Los honorarios también de los conciliadores son verdaderamente muy altos. vamos a someter a votación los que estamos aquí en la No, sala. no, si no, son yo costosos no o dudo, no. yo no dudo. Por eso dije hace rato que Vamos a tener que sacar a Jaime por atrás. Sí. espero que mis amigos no me quieran. Hay una salida me por sigan aquí. queriendo. Que no- Pero sí estimo que debe haber una reglamentación más específica en relación con eso. Y por el lado del comentario de las subsidiarias, definitivamente se presta a muchas cosas. Tuve yo un caso, no voy a mencionar el nombre, pero caramba, una empresa mexicana, ¿verdad?, obtiene fondos de México, los manda a España los regresa a México, y entonces fue un intercambio del mismo dinero, vino, como pasó en Vitro. En Vitro fue exactamente lo mismo, yo ahí representé a acreedores. La reforma de las subsidiarias para que no voten más allá del 25%, pues es precisamente derivada del caso de Vitro. ¿Por qué? Porque resulta que Vitro vendió, X empresa vendió unos activos a otra, y la holding, junto con las demás operativas que estaban vendiendo los activos, la que compró el crédito, a ver cómo estaba, la situación es que las empresas que eran deudoras de los créditos, ¿verdad?, vendieron activos directamente y formaron una empresa distinta que se convirtió en acreedora principal de todas las demás. Entonces, pues cualquiera hace esa operación, ¿no? Y te doy para que después me digas que tú eres el principal. En aquellas épocas no existía esto. Vino la reforma, evidentemente, porque lo que se presentó en Vitro pues fue otro abuso del derecho en el que decían, oye, fíjate que pues el acreedor, que es mi subsidiaria, que antes no había reglamentación, pues es mi principal acreedor y te impongo una mayoría en un convenio. Reduciéndose intereses ellos mismos, ¿verdad? Más bien capital, porque había quita, ¿verdad?, cuando eran deudores solidarios, pues digo, y no estaban ni siquiera en concurso, y en un conflicto de intereses bárbaro. Entonces, pues en Estados Unidos, obviamente, una cosa de esas no va, y lógicamente en Estados Unidos le dijeron, oye, discúlpame, pero no hay forma de que se apruebe eso acá, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque viola la ley de orden público. Yo creo que la cuestión de las sociedades debe reglamentarse mucho más. Se presta a muchas, con todo respeto, a muchos actos de fraude de acreedores. Y yo insisto, yo no dije hace rato que estaba en desacuerdo de que el diagnóstico de la ley concursal era mala. No, un momento, yo sí quiero aclarar eso, compañeros, amigos. La ley concursal ha servido, sí, ha servido. Pero todavía le falta muchísimo, como ustedes también lo dijeron, ¿no? Eso es lo que yo dije, la ley concursal es perfectible. Yo no es que no esté de acuerdo con la ley concursal. Yo que veo en la ley concursal, con todo respeto a cómo vamos en este país, etcétera, es que a lo mejor va a desaparecer. Eso es lo que yo creo. Eso fue lo que yo dije y creo que te lo he dicho varias veces. Entonces, y por eso yo dije, bueno, si la intención es que todo esto sea más rápido, más accesible para los comerciantes y para los acreedores, pues que sea el instituto el que lleve todos los procesos, con excepción del voluntario y del involuntario, ¿verdad? Y que se le dé facultades al juez para que ponga el manazo en la mesa y decirle, a ver, no te hagas tonto, acreedor, el señor no te puede pagar más que 5 centavos. Pues que te pague 5 centavos.
perdón. ¿Me explico? Fernando quiere... No, sí puedo. Sería extraordinario que en un procedimiento concursal, que tienes un acuerdo ya prehecho, fueras con el instituto o con cualquier ente privado y lo etiquetaran y ya fuera suficiente, ¿no? La realidad de las cosas es que mi punto de vista es que cuando tú ya tienes a todos tus acreedores alineados a un convenio de tu reestructura y pasa todos los días en este país, ya ni siquiera necesitas el instituto. O sea, porque simplemente firmas un documento de reestructura en el que todas las partes se obligan bajo ese documento. Aquí el tema es qué pasa cuando tienes una mayoría, y puede ser una mayoría abrumadora, o sea, puede ser importante, arriba de los 60, 70%, el porcentaje que le quieran dar ustedes. Pero si no tienes a todos los acreedores, te deja vulnerable para la demanda con todos aquellos que no se adhirieron al convenio. Y desde mi punto de vista, desde el punto de vista incluso constitucional, sería lo mismo si solamente lo bendice el Instituto Federal Especial de Juegos Mercantiles. Esto tiene que ver con lo que ya Alejandro decía de esas circunstancias en las que no sería posible. Porque en realidad las cosas, si ustedes ven actualmente, las empresas que están cayendo a concurso mercantil son todas aquellas que tienen deuda pública. ¿Qué me refiero con deuda pública? En el público. Es decir, que tienen bonos o certificados bursátiles emitidos. Y no queda de otra más que ir a un procedimiento concursal con el propósito, pues, de hacer extensivo ese convenio a todos, ¿no? Esa sería mi observación. Desde luego, nada en contra, o sea, no, creo que sería muy bueno que pudiéramos tener un tema como el famoso preconcurso en España, pero eso sí pasa por la autoridad judicial, por este tema que comento, ¿no? Sí. Bueno, considero sin lugar a dudas que la creación de los juzgados especializados en materia concursal fue un gran acierto y era totalmente necesario. Se había ya hecho totalmente inaccesible inclusive el acceso a la justicia con los juzgados de distrito, en los cuales ya ellos decidían con base en si se iban de vacación o no, o si les gustaba o no la carga de trabajo, si una empresa se podía reestructurar o no. Ahora, el tema, y aquí es donde viene la responsabilidad del Consejo de la Judicatura y también del IFECOM, Edgar, hoy a tu cargo el instituto, es precisamente la profesionalización constante y la congruencia de esos juzgados. O sea, hay un tema aquí que es muy delicado, que es el tema de que también se convierten en tribunal de amparo del otro. Entonces, la idea de tener juzgados especializados en México y en cualquier jurisdicción es crear precedentes serios y ser congruentes en la interpretación de la ley por juzgadores que en el día a día van teniendo una experiencia mayor que un juzgado de distrito, que nos pasó en varias, en una enorme, por ejemplo, como fue Omex, donde cayó el juzgado. Nunca el juez había leído la ley de concursos mercantiles, ¿no? Entonces, por eso ya no nos va a pasar. Pero sí es muy importante que el Consejo de la Judicatura supervise todas esas resoluciones, porque sí estamos viendo, los que nos dedicamos a esto, mucha diferencia entre un juzgado y el otro. La seriedad es básica, porque si no, esto no va a funcionar. Y esto también viene a otro tema, y lo digo, Edgar, abiertamente, que es el tema, pues, que estos juzgados tengan obviamente los presupuestos correctos, el equipo correcto, la gente bien preparada, que se vigilen los tiempos, porque va a ser también la única forma de determinar si se necesita ahora un tercero o un cuarto o un quinto. Que lo digo, ojalá que sí, porque yo sí creo que un Estado de Derecho, un país y un país de la economía de México necesita tener una ley de concursos mercantiles sólida, necesita tener tribunales especializados y nos guste o no nos guste, van a seguir los procedimientos de concurso mercantil porque son necesarios en un Estado de Derecho. Pero sí, todo este tema, yo lo único que quiero hacer una reflexión, Edgar, el Consejo de la Judicatura y todos los que nos dedicamos a esto, todos los auxiliares, ya pongámonos serios en las reformas que se necesitan. O sea, necesitamos fijar una agenda, de evitar los temas políticos, que si a veces estoy del deudor, del acreedor, que si los bancos, qué tal, implementarla y sacarla. Y ahí sí, Edgar, lo digo abiertamente, tú hoy como director del instituto, con el Consejo de la Judicatura, pues ya determinar cuál es la mejor forma de aterrizarlo, ¿no? Pero ya llevamos ya muchos años, esa es una realidad, hablando de las reformas necesarias y no las hemos aterrizado, ¿no? Ya pasaron 3 años de que empezó la pandemia y ni siquiera pudimos meter un capítulo de situaciones de emergencia que se intentó y se llevó al Congreso y se politizó, que porque si venía de Morena o venía del PAN o venía del PRI, háganme el favor, ¿no? Y así se aterrizó. Entonces sí pongámonos serios
todos los que pensamos en el Estado de Derecho, en hacer una reforma que funcione, ¿no? Con independencia, si a la larga, cuando esté el artículo, digamos, híjole, pues ya este artículo ya no me permite las travesuras que hacía antes, pues hay que ser serios en este Estado de Derecho, ¿no? De acuerdo. No sé si quieras terminar con algún comentario, Jaime. Sí, yo estoy muy expectante en que sí se hagan ciertas reformas en la ley concursal para hacerla más efectiva. Y yo creo que, como dice Alejandro, pues no lo debemos dejar simplemente en el tintero, sino que debemos realmente hacerlo. Un punto más que a mí se me pasó comentar. Yo sí creo necesario, en esa sensibilidad que yo mencioné, el generar una mayor transparencia entre acreedores y deudores, generando un comité que participe dentro de la administración de la empresa. Porque muchas veces el acreedor está aislado de no saber realmente la temática que ha sufrido el comerciante. Muchas veces, como dijimos hace rato, puede ser mala administración, puede ser fraude, robo, puede ser, qué sé yo, administración fraudulenta, y puede ser también cuestiones de mercadotecnia, puede ser problemas de devaluación de moneda, qué sé yo, puede ser cuestiones de intereses que suben, y entonces, pues yo creo que sí es importante tener una transparencia mayor, una información mayor, completa, como la tienen, por ejemplo, en Estados Unidos, en todos los procesos concursales allá, son hechos notorios, públicos, todo se publica, etcétera. Acá, perdón, no hay tal situación, el acreedor se limita simplemente a presentar su formatito, su acreedor, y a veces hasta les es difícil a los jueces aceptar incidentes de ampliación de retroactividad, incidentes de separación de bienes o incidentes de fraude de acreedores, ¿verdad? O responsabilidad. Yo quiero ver qué va a pasar con esta cosa de la responsabilidad, que te juro que estoy a punto ya de meterla, porque va a ser el primer caso que va a haber de responsabilidad. Luego nos platicarás cómo. Sí, pues a ver qué sucede, ¿verdad? Pero pues esas son las situaciones. Yo no me quise expresar mal, los jueces especializados tampoco, yo no quiero que vayan con el chisme de que es que el licenciado dijo que un penalista, no, espérense. Digo, no, porque sí, no, es que a nosotros se nos ha puesto muchas rayas del tigre que no tenemos y no tenemos por qué tenerlas. Digo. Somos igual que Alejandro, igual que Fernando, nos dedicamos al derecho y lo que hacemos es ejercer los derechos respectivos. Entonces, no es eso. Yo creo que la persona, incluso el penalista, ha ido avanzando muchísimo, ¿verdad? Y no se trata de decir que es discapacitado o no tiene capacidad, sino se trata de decir que la persona está haciendo el trabajo y el esfuerzo mayor posible para solucionar las cosas. Alguno de aquí, de los visitadores que ahorita tengo, más bien conciliador, ¿verdad?, me decía, es que es un juez muy exigente. Sí, el hecho del tema de que no es que sea exigente el juez, ¿no? Pues hay que sacar las cosas. Es extremadamente formalista. Pues sí, ¿por qué? Porque su extracción es penalista. El penal es un derecho dogmático. Y aquí, en materia financiera, en materia concursal, jurídica, financiera, pues discúlpeme, lo que tiene que hacerse, como lo dijeron también nuestros dos panelistas, es ser accesible y conciliar todos los intereses. Ese es el tema. Perfecto. Gracias. Alex, ¿algún tema que quieras comentar o te puedo hacer una pregunta? No, adelante con la pregunta. Mira, yo haría, hay muchos temas que me gustaría preguntarte, pero me resalta uno y lo señalaste, que en México no estamos acostumbrados al concurso mercantil. Yo te preguntaría, ¿qué tendremos que hacer para estar acostumbrados a esto? Sí, realmente es un tema de educación. O sea, el empresario mexicano y sobre todo grandes empresas que en México siguen siendo negocios familiares, piensa que la palabra concurso mercantil es, híjole, ya no me van a dejar entrar al vapor, ya no voy a poder ir ni al club, ¿no? El concurso mercantil es un tema de educación. Las empresas se tienen que reestructurar y se seguirán reestructurando por diversos temas, de fuerza mayor, de sectores, de pandemias, de necesidad de cierre, de insolvencia, de un crecimiento desordenado. Estoy de acuerdo con Jaime, muchas veces también, y lo hemos visto en muchos casos, también es culpa de los acreedores, que no tuvieron una supervisión, que otorgaron créditos sin siquiera estar checando o vigilando, no supervisaron ni siquiera la concesión de los créditos, la cobranza, etcétera, ¿no? Entonces, yo sí veo que es un tema de educación continua
y de que funcionen, Edgar, porque en la medida que vayamos dándole solidez a esta ley de concursos mercantiles, educación continua, profesionalismo en los juzgados concursales que vayan creciendo, la sociedad va a entender que te puedes reestructurar dentro de un contenedor jurídico, de un Estado de Derecho y salir fuerte como muchas empresas han salido. Y lo digo abiertamente, o sea, eso fue un tema por separado por la pandemia, pero hoy por hoy Aeroméxico es más fuerte que antes. Fer, igual tengo preguntas o quieres cerrar con Échame algún la tema? pregunta y luego ya hago ahí una especie como de close. Hablaste del tema del DIP, que pareciera que en algunos casos puede ser algún beneficio por parte de los accionistas, ¿no? Y me queda claro que un accionista prefiere, en lugar de capitalizar la empresa previo a concurso mercantil, pues prefiere estar en concurso mercantil y ahí meterle al fresh money, ¿no? Sobre esto, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo te ha ido? Y sobre todo, ¿cómo te fue recientemente en un procedimiento concursal que tuviste ahí donde hubo un DIP importante? Sí, efectivamente, y es muy buena pregunta, gracias. Porque ya ha habido casos en los que entraba el dinero y se daba con una garantía real y luego finalmente, si no se pagaba, que se sabía que era muy probable que no se fuera a pagar, pues finalmente el accionista acababa con un inmueble, ¿no? Aquí el tema es que pre-concurso el accionista decía, yo tengo que capitalizar a la empresa y lo tengo que capitalizar para que pueda transitar el concurso mercantil. Más allá del tema de si el licenciado Badín cobra mucho o no cobra mucho, la verdad de las cosas, la verdad de las cosas es que el procedimiento de concurso mercantil es muy caro. La verdad del procedimiento de concurso mercantil es muy caro, entre asesores y demás, ¿no? Entonces, había que meterle dinero para que la empresa pudiera transitar y pudiera transitar los primeros meses en el concurso mercantil. Y el accionista tenía dos disyuntivas. Oye, ¿cómo lo meto? ¿Como deuda, como capital, cómo le hago? Y mira, si lo metes al capital no lo vas a volver a ver. Ese dinero no lo vuelves a ver, ¿no? Si lo metes como deuda en este momento, pues incluso va a ser una deuda subordinada, no lo vuelves a ver. Y entonces lo que se hizo fue utilizar el deep financing para que entonces entrara, por lo menos al igual que los acreedores que, bueno, por abajo los acreedores que tenían con garantía real, pero no como subordinado y no diluido. Ahora, podemos dejar la historia acá y decir, no, pues qué astutos accionistas y pobres acreedores y demás. No. Al final de cuentas, lo que sucedió es que vino una negociación y en lo que acabó ese dinero fue, eventualmente, estaba la posibilidad de convertir ese dinero, que ya tenía su ranking, en capital. Y lo que acabó sucediendo es que se convirtió en capital. Entonces yo lo llamaría como una historia de éxito en lo que yo siempre he insistido. O sea, es más, cómo te comportas en el procedimiento con transparencia y con ánimo de sobrevivir, que de repente puedes utilizar estas cosas que la ley te permite, pero que finalmente no con el ánimo de defraudar a nadie, sino eventualmente pues tratar de lograr esa igualdad. Sin ese dinero no hubiera podido haber concurso mercantil porque la compañía no tenía dinero en la caja. Entonces, yo creo que ese es un caso de éxito. Tan es así que ese procedimiento acabó con 2 financiamientos contra la masa por cantidades sumamente relevantes, aprobados. Y hasta ahora ha funcionado, se ha consumido el dinero exactamente para lo que se dijo que se iba a consumir y afortunadamente vivimos sin impugnaciones ese proceso. Yo, ya nada más si me piensas la conclusión, y te prometo que va a ser rápida, Claro. Yo creo que el tema de concursos mercantiles y la ley hay que verlo como una parte estratégica en cualquier país. No me quiero meter en temas de política actual, de qué es estratégico para el país bajo la actual administración, eso lo voy a dejar para los politólogos. Pero la parte del negocio, la parte de la empresa, lo que es el motor de la economía es estratégica. Y si un país no tiene una ley de concursos mercantiles sofisticada, moderna y sobre todo mutable, conforme a los casos que se van presentando, está fallando en una parte estratégica de su futuro económico. Y eso es lo que yo pienso de lo que perspectiva y lo de que debiera ser la perspectiva de la ley de concursos mercantiles. Es que me faltó haber una ley concursal del bienestar. Lo dices, Bueno, que hable la Susana. muchas gracias. Previo, yo ya abusé del tiempo, realmente la siguiente sesión empezaría en 10 minutos, creo que por ahí hay un par de preguntas, pero previo a darles el uso de la voz, yo solamente quiero concluir con un comentario. Yo como director del IFECOM soy el
fui el principal impulsor de la creación de los nuevos órganos y soy la persona más contenta con la creación de los nuevos órganos. No solamente de los titulares, sino también de todo el personal que integran los órganos jurisdiccionales, han hecho una gran labor. Y lo podemos, simplemente la estadística nos da señales de que estamos mejorando. Definitivamente es un proyecto muy importante, muy ambicioso, y yo lo único que tengo para ellos es una felicitación. Bien, habiendo dicho eso, por ahí creo que hubo varias alusiones a Gerardo Badín y les pedirá que muy breve, por favor, sin speeches ni. Muchas gracias. Primero que nada quiero reconocer la exposición de todos ustedes. Nos siguen enseñando mucho. Gracias, Fernando, por recordarme que en el 2000 estaba en primaria. Pero dando clases. Así lo dejamos, nos veremos en los concursos. El actuar obliga, y yo voy a hablar a título institucional por el Ilustre Colegio de Especialistas de Concursos Mercantiles. Se dice, y ojalá, Edgar, para la tercera jornada tengamos una mesa donde podamos participar con nuestra experiencia desde nuestro punto de vista los especialistas. Se dice que las publicaciones son muy caras. Pues no entiendo por qué, porque lo que hacemos los especialistas es pedir el extracto de sentencia, presentársela a los periódicos, nos dan la cotización, se las presentamos al juez y ellos piden el dinero. Ojalá el que te pidió 100 y tantos mil pesos, pues lo sepamos, para entonces saber con quién está haciendo alguna cosa indebida. Somos supervisados constantemente por el IFECOM. Yo creo que ahí hasta valdría la pena hablar de una mejora regulatoria. En los honorarios, pues los fijan las reglas y tenemos una desventaja los especialistas. Primero trabajamos y luego cobramos, o sea, vamos a resultas. Y cuando tenemos efectos como en Mexicana, que no se pudo cobrar un acto público y notorio, nosotros no podemos hacerlo, marcar pérdidas ante el SAT. No tenemos forma, actuamos en lo personal. Que los especialistas nunca hemos denunciado fraude de acreedores, pues hay no uno, ni dos, ni tres, hay varios casos en donde hemos hasta removido de la administración a los propios empresarios. Sí. Ya cerramos. Y hay que hablar de mejora regulatoria, desde luego, tanto desde el punto de vista de la ley como de la supervisión a que somos objeto. La última. Y sin soslayar la función supervisora y el que tenemos ante el IFECOM, en el ISECOM hay un comité de justicia que cualquier cosa puede ser reportado. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien quiere comentar algo al respecto? No. Gerardo, por ahí. Gerardo Sierra. Gracias, buenos días a todos, muchas gracias, felicidades a los panelistas. Quiero hacer la aclaración que yo estaba participando vía remota, venía manejando y empecé a fibrilar por algunos comentarios de los panelistas que me gustaría hacer algunos comentarios aclaratorios. Lo primero, he oído no solamente en esta ponencia, sino en otras, la eventual valía de los medios alternativos para ser utilizados y no llegar a un procedimiento caro como el concurso. Quiero hacer notar que siempre he expuesto que el concurso mercantil tiene grandes ventajas fiscales que están en artículos transitorios, no propiamente, no formalmente transitorios, pero están en artículos que yo llamaría excepcionales. Si hacemos una reforma para que el mismo tratamiento fiscal que tiene el concurso lo tengan otros medios alternativos como la mediación o cualquier otro, lo más probable que sea lo que va a pasar es que esos artículos que no son ortodoxos, que tienen una asimetría fiscal,
en lugar de que aparezcan en los medios alternativos, pueden desaparecer es mucho más fácil que se nos quiten esas exenciones de las quitas. Las utilidades que las empresas tienen por las quitas, hoy están exentas, bajo ciertas condiciones, pero hoy están exentas. Es mucho más probable que esa exención se pierda a que se otorgue a otros mecanismos, simplemente por la reforma constitucional de este sexenio. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy cautelosos en recomendar otros medios alternativos. Obviamente los pre-pack esos son, y finalmente llegan al concurso, entre otros por las ventajas procesales y fiscales que tiene el concurso. Una de las cosas que me llamó mucho la atención, Jaime, fue tu comentario de que a veces solapamos incluso actitudes o acciones, hechos de los comerciantes. Déjame decirte que 20 años en esto, con una formación de auditor, siempre llegábamos con la mentalidad, nos vamos a encontrar un comerciante o tonto o rata. Hasta ahorita no me he encontrado ningún tonto, perdónenme que lo diga. Entonces, ya desgraciadamente llegamos con la actitud de que vamos a encontrar muy probablemente irregularidades. Irregularidades de clientes, principalmente de ustedes, no de nosotros. Nosotros llegamos y nos encontramos. Y tenemos que ver cómo manejamos esas situaciones. Lo primero son los informes. En los informes nosotros ponemos todo lo que, o debemos poner, todo lo que veamos. Ya no existe la quiebra fraudulenta. Existe un capítulo penal de la ley que está más virgen que, ¿qué les puedo decir? Pero el abuso de confianza, el dolo, la mala fe, el fraude, están en el Código Penal y sí lo han usado. Recientemente en un concurso que me asignaron, fui a ver al empresario a la cárcel, estaba por otros motivos, y ahí me encontré a un empresario que había sacado un convenio concursal. Ya estaba su empresa libre de concurso, ya estaba operando, y el señor posteriormente se fue a la cárcel porque en los estados financieros, que aparentemente alguien comentó que nadie lee, se dieron cuenta que había inconsistencias entre los que había presentado a los comités de crédito de los bancos y los que finalmente se hicieron públicos por el procedimiento de concurso. Y el señor está en la cárcel. Es decir, si hay medios, siempre puede haber defensa y siempre puede ser costosa. Bueno, perdón, bueno, hay muchos comentarios. Sí. El reconocimiento en Excel, yo quisiera ver quién se sentiría cómodo cuando la empresa les dé en Excel la lista de acreedores, cuando el reconocimiento que hacemos los especialistas es un compromiso de nosotros de la existencia real de los créditos. Entonces, bueno, tengo una lista, pero ya me están cortando. Sí, ya. Gracias. Nomás un comentario, Gerardo. Yo sí quisiera aclararte dos cosas. Efectivamente, en el Código Penal y en otras legislaciones existen tipos que definitivamente se han hecho valer contra administraciones fraudulentas. El chiste aquí dentro del concurso es integrar el patrimonio. Hay muchas veces que sale del patrimonio y de diversas cosas o diversas situaciones y con todo respeto, los conciliadores no hacen la función de reintegrar eso. En la ley anterior sí existía esa situación, ¿verdad? Que era distinto a la general civil del fraude de acreedores. Permíteme. Entonces, aquí yo creo que se debe de ampliar, y lo dije hace rato, funciones a los conciliadores para que indaguen un cuanto más con respecto a los temas económicos de la empresa. Yo no tengo duda, pero yo sí también he tenido casos en que muchos de mercadotecnia, en donde realmente el problema cambió por situaciones de mercadotecnia. Es decir, una empresa de botas, por ejemplo, entraron las botas esas chatas feas que le llaman industriales, y las botas norteñas, las picudas, esas con plata y la fregada, se fueron al caño. ¿Por qué? Porque comenzaron a quitarle mercado a las otras y esto no se pudo, digamos, que actualizar. Eso es un caso de los tantos que he tenido yo. En serio que sí ha habido muchos de cambio de modelos o de devaluación simplemente de dinero, del peso, ¿verdad? Entonces, digo, perdón, yo no digo que no haya ratas, yo voy a repetir, mi posición es, hay que sensibilizar a todos. Si tú cometiste un error hay que castigarlo, pero el funcionario, conciliador, auxiliar, creo que tiene que estar más compenetrado dentro de la empresa, precisamente para evitar ese tipo e integrar el patrimonio en beneficio de los acreedores. Último comentario, por favor, ya abusamos del tiempo. Es que sí está el mecanismo, te informamos y dejamos, bueno, obviamente les damos elementos para que ejerzan los derechos de los acreedores y denuncien.
hacemos un chorro de funciones, reconocimiento de crédito, vigilamos las operaciones y todavía los informes, etcétera. El tema es que si además nos van a dar armas para denunciar, yo no las quiero, yo te soy honesto, estoy liquidando un partido político, encontré un fraudezote, lo documenté, di un informe especial, para no hablar de la ley de concursos, y le digo al INE, por favor denuncia. Dice, no, hazlo tú. Le digo, a ver, yo ya le quité 35 millones de pesos al cuate, y además hay que denunciarlo, me va a matar. O sea, y además es un delincuente público. Entonces, si nosotros vamos a denunciar en todos los concursos, no amanecemos, no cargamos los peregrinos en diciembre, te lo juro. Yo repito, no se trata de que ustedes vayan a una acción penal, se trata de integración patrimonial, de ejercer acciones dentro del concurso para que se regrese lo que se sacó. Muy bien. No, ya. Exacto. Gracias, señores. Ya. No me queda más que agradecer a los ponentes por la participación.